Hola a todos los lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Y sin más, comencemos con la novela. Doulu, Simbiótica Xiaowu, Asesinato explosivo de Tanzan capítulo 51 al 60 capítulo 51 La ira de Tanao, Tanzan tiene razón. Academia Shrek. En el bosque oscuro, en un espacio abierto en el medio. Tanao miró a las dos personas frente a él con indiferencia. Por la tarde, Tanao presenció todo el proceso del incidente. Odiaba a todos en el salón espiritual. Sin embargo, no sabía que Xiaowu también se había convertido en discípulo de Vividon. Todo empezó por culpa de Xiaowu. Si no fuera por estas siervas inmortales, ¿cómo podría Xiao-san ser humillado por el salón de los espíritus? Ella debería entregar estas siervas mágicas, eso es lo que debería hacer. Tanao no pensó que hubiera nada malo en esto. Como Doulu titulado, no había necesidad de que razonara con dos mocosos. Lo que él diga, la otra parte debe obedecer. Tanda Chui sigue siendo el mismo, siempre intimidando a los débiles. ¿No es Vividon también del salón espiritual? No se atrevió a buscarlo, sino que fue a buscar a Xiaowu y Uliena. ¿De verdad crees que es fácil meterse contigo? No. Enfrentando el lado dominante de Tanao. Limo se quejaba en secreto en su corazón. El plan de Tanao era definitivamente atacar a Xiaowu y Uliena. Por un lado, a Tanao no le preocupa no poder derrotar al salón espiritual. En el fondo, simplemente no quiere expandir su influencia. Por otro lado, quería desahogar la ira de Tanzan. Tanzan perdió la cara frente a la gente del salón espiritual. Con el temperamento de Tanao, después de ver a su hijo siendo golpeado por la gente del salón espiritual, definitivamente querría vengarse de ellos. Fue por eso que Limo se sintió infeliz. La fuerza de Xiaowu y Uliena simplemente no es suficiente para lidiar con Tanda Chui. Sin embargo, a juzgar por las acciones de Tanao, probablemente no tenía intención de matarlos. Vino aquí a buscar a su esposa. Limo reflexionó un momento y rápidamente adivinó lo que estaba pensando Tanao. Mi hijo fue cuidado por el Spirit Hall. Tanao ciertamente no podía quedarse quieto y también tomaría medidas para lidiar con la gente del salón espiritual. Sin embargo, a Tanao le preocupaba que si trataba directamente con Vividon, la situación se intensificaría a un nivel irreversible. Esto también impedirá que Tanao encuentre una esposa. Un plan completo surgió rápidamente en la mente de Limo. En este momento, pelear con Tanao definitivamente no funcionaría. Aunque Xiaowu tiene huesos de alma de 200.000 años, su fuerza aún no ha mejorado y no tiene un poder de combate sustancial. La fuerza del Doulu titulado de Tanao no debe subestimarse. Sin embargo, no es necesario que Xiaowu y yo confrontemos a Tanao directamente. Después de todo, Vividon está justo a su lado. Limo ya había descubierto el aura de Vividon hace un momento. Aunque se escondió muy bien, incluso el enojado Tanao no pudo detectar el aliento de Vividon. Podría ser que Vividon ya había descubierto que Tanao vendría aquí. Ella se presentó personalmente hoy para defender a Xiaowu. Quizás también quería sacarle los pensamientos a Tanao, ¿verdad? En ese caso, no hay necesidad de preocuparse por la seguridad de Uliena y la mía. Según la idea de Limo, Xiaowu definitivamente no puede ir directamente a pelear con Tanao. La fuerza de Tanao como Doulu titulado es definitivamente real. Sin embargo, el poder del alma de Xiaowu aún no es suficiente. Incluso con la ayuda de Tongxi, es difícil superarlo por ahora. Ya que Vividon ya llegó. Luego solo necesita cooperar con Vividon en la actuación. Pelear con Tanda Chui tiene un factor de riesgo demasiado alto, algo que Limo y Xiaowu no pueden permitirse en este momento. El cuerpo de Xiaowu es su cuerpo. Limo no quiere salir lastimado. Estaba un poco asustado ahora, pero no está nervioso en absoluto. Aunque Vividon apareció, aún no había atacado a Tanao. Eso significa que todo lo que la rodea debe estar completamente bajo su control. Enfrentando la aterradora fuerza de Tanao, Xiaowu y Uliena estaban un poco nerviosos.
Xiao Wu había presenciado la fuerza de Tang Ao en el auditorio de la escuela. Esa era la verdadera fuerza de un doulo titulado. Aunque Uliena no conocía la fuerza de Tang Ao. Sin embargo, había estado en la Academia Shrek durante unos días y había escuchado sobre cosas relacionadas con Tang Ao y sabía sobre la pelea entre los titulados doulo. Pudo luchar contra los 3 grandes doulos e incluso escapar del doulo titulado. Semejante fuerza debe ser aterradora. Uliena estaba preocupada. Xiao Wu y yo nos enfrentamos a un doulo titulado, así que no hay forma de que podamos escapar. Soy más fuerte que Xiao Wu. En esta situación, soy el único que puede darle una oportunidad a Xiao Wu y dejar que encuentre a su amo. Uliena apretó los dientes y tomó una decisión. Vividon está en la Academia Shrek. Si Xiao Wu logra escapar, sin duda avisará a la maestra. Una vez que llegue el papa del salón espiritual, Tang Ao ya no tendrá que temerle. Pero el único problema es que ambos no pueden luchar contra Tang Ao. Si quieres escapar, alguien debe sacrificarse. Uliena guardó silencio. Como discípula del Papa, naturalmente no podía temer a la muerte en ese momento, especialmente porque no habían estado juntos durante mucho tiempo. Pero ella se sentía bien con Xiao Wu. En esta situación, fue imposible para Uliena pedirle a Xiao Wu que cubriera su retirada. Justo cuando Uliena tomó una decisión. Limo, ¿podemos escapar de Tang Ao? También había un toque de preocupación en la voz de Xiao Wu. Aunque sentía que Limo debía tener una forma de sacarla de allí. Después de todo, en el corazón de Xiao Wu, Limo sigue siendo una figura omnipotente. Sin embargo, si traen a Uliena, Xiao Wu no estará seguro. ¿Escapar? No hay necesidad de escapar. Quédate tranquilo, Xiao Wu. Limo se burló, su voz llena de confianza. Al oír esto, Xiao Wu se sintió aliviado. Ya que Limo lo había dicho, debía tener razón. En el bosque, la atmósfera se congeló un poco por un momento. La expresión de Tang Ao era extremadamente fría. Los miró fijamente, pero no dijo nada durante un buen rato, como si quisiera presionarlos. Xiao Wu y Uliena estaban un poco confundidos. Por supuesto, ninguno de los dos sabía por qué Tang Ao quería capturarlos. Después de todo, las identidades de Tanzan y Tang Ao aún no habían sido reveladas. Tanzan ocultó su espíritu del martillo del cielo claro. Solo los miembros del equipo de Shrek sabían esto. Aunque Xiao Wu sintió que los espíritus marciales de las dos personas eran algo similares y sus nombres eran los mismos, no consideró la relación padre-hijo. La temperatura alrededor continúa bajando lentamente. Bajo la fría mirada de Tang Ao, Xiao Wu y Uliena no se atrevieron a actuar precipitadamente y permanecieron vigilantes. Las palmas de las manos de ambas mujeres comenzaron a sudar. La fuerza de Tang Ao como doulo titulado ejerció una enorme presión sobre los dos. Este tipo de presión continuó aumentando con el extraño silencio de Tang Ao. Esto hizo que ambos se sintieran un poco incómodos. Esta atmósfera deprimente duró mucho tiempo y el impulso de Xiao Wu y Uliena fue completamente suprimido. En ese momento, Tang Ao finalmente habló. Su mirada fría se dirigió hacia Uliena, provocando que su delicado cuerpo temblara levemente. El aura del titulado doulo era tan abrumadora que se sintió un poco sin aliento. ¿Eres discípulo de Vividon? ¿Por qué un discípulo del Papa aprovecharía su poder para intimidar a los demás? Capítulo 52. Tang Ao enojado, Tanzan tiene razón intimidar a otros aprovechándose de su poder. Frente al interrogatorio de Tang Ao, Uliena estaba completamente desconcertada. No entendía de qué hablaba ese doulo titulado que tenía delante ni por qué quería capturarla. Pero pronto se dio cuenta. ¿Estás hablando de Tanzan? Uliena se sorprendió, con confusión en sus ojos. Tang Ao realmente defendió a Tanzan. ¿Existe alguna relación oculta entre estas dos personas? Uliena nunca pensó que Tang Ao fuera el padre de Tanzan. Antes de que se expusiera su relación padre-hijo, incluso si Uliena tenía algunas dudas, no los tomaba en serio. Claramente eres un forastero. Tang Ao resopló fríamente. Aunque tiene una personalidad dominante, no es un descerebrado. Conoce la relación entre él y su hijo, así que es mejor no demostrarlo. De lo contrario, Tanzan se vería en peligro. Por el bien de su hijo, Tang Ao naturalmente estaba dispuesto a dedicar más tiempo y esfuerzo.
E inmediatamente pensó que podía darles a ambos una lección al hablar en nombre de la Academia Shrek. De esta manera queda más justificado. Eres un forastero, pero claramente eres un miembro del Salón de los Espíritus. Después de venir aquí, realmente te aprovechaste de tu condición de discípulo del Papa para intimidar a los estudiantes de la Academia Shrek. Dímelo tú mismo. ¿No estás intimidando a los demás? Tangao no es una persona sin cerebro. Estas palabras realmente revelaron su pensamiento meticuloso. En estas palabras, cada oración defendía a Tanzan, pero el nombre de Tanzan no se mencionaba en ninguna oración. Esto hizo suspirar a Lino. Tangao realmente hizo un gran esfuerzo para encontrar una buena excusa para su hijo. Parece que el incidente de Ajin ha causado una gran conmoción en Tangao. Después de todo, su esposa ya está perdida. Si su hijo también se pierde, Tangao probablemente se volverá loco. Limo se rió entre dientes. Los pensamientos de Tangao naturalmente no escaparon a sus ojos. Aunque otros no pudieran entender el significado de estas palabras, ¿podría Tangao mantener a Limo en la oscuridad? Uliena quedó completamente estupefacto. Ella no esperaba que después de que Tangao los capturara a ambos, realmente comentara lo que había sucedido antes. Desde el punto de vista de Uliena, esto es, por supuesto, ridículo. Después de todo, ella no sabía que ambos eran padre e hijo. En su opinión, Tangao simplemente estaba entrometiéndose en los asuntos de otras personas. Esto es porque no tengo nada que hacer después de comer. Pero pronto lo recordó. Había rumores en la Academia Shrek de que Tangao tenía una relación cercana con la Academia Shrek. Cuando Dugubo le estaba dando una lección a Yu Xiaogan, Tangao intervino una vez para ayudar a la Academia Shrek. No tomé este rumor en serio antes. ¿Te parece cierto ahora? A Uliena le pareció increíble que un doulo titulado tuviera una conexión con la Academia Shrek. No hablaré de Xiaowu. El talento de Xiaowu es tan alto que incluso Vividon la aceptó como discípula. Dugubo también la habría aceptado antes. Esto también es razonable. Pero ¿por qué demonios protegería Tangao a Tanzan aquí? ¿Será solo por la relación con la academia? Uliena no podía adivinar la verdad. Al ver que Uliena parecía aturdido, silencioso y sin palabras, Tangao resopló nuevamente. Esta vez, dirigió su ataque hacia Xiaowu. Tangao miró fijamente a Xiaowu, sus ojos completamente fríos. Después de todo, para Tangao, Uliena era realmente molesto. Pero para Tangao, Xiaowu debería ser el culpable de todo esto. Todo fue culpa suya. Por lo tanto, su tono interrogativo de repente se volvió frío. El aura de su cuerpo aumentó casi exponencialmente. Una presión tan aterradora hizo palidecer el rostro de Xiaowu. ¿Y tú? Tangao era como un león enojado. Aunque hizo todo lo posible por controlar su ira, sus ojos aún ardían de rabia y su voz era terriblemente baja. Como miembro de la Academia Shrek, en realidad te pones del lado de los forasteros. No estaría mal que no ayudaran a sus profesores y compañeros, pero en realidad se están aliando con forasteros para intimidar a su propia gente. Estudiantes como tú son la escoria de la academia. La voz de Tangao era como hielo y nieve atravesándolos, arañándolos dolorosamente en el rostro. De hecho, fue el aura del titulado doulo que se filtró desde Tangao lo que los dejó a ambos un poco abrumados. La enorme presión los apuñaló a ambos como un cuchillo de hielo. Las dos niñas sintieron dolor en sus caras. Frente a los ojos de Tangao que casi se convirtieron en una ira tangible, solo pudieron evitar su filo, pero ambos estaban muy poco convencidos. Aunque su fuerza no es tan buena como la de Tangao. Pero ellos no pensaron que lo que dijo Tangao fuera correcto y Xiaowu no estaba ayudando a los forasteros. ¿Por qué dices que hago bullying? Uliena finalmente no pudo evitarlo. En esta situación, como de todas formas no podía escapar, más le valía desahogarse. Después de todo, las acciones de Tanzan eran realmente insoportables. Tanzan y Daimubai fueron a lavarse los pies, lo cual en sí mismo no es nada bueno. También se burlaba de los demás con sus compañeros de clase. Esto no es infundado. El Salón de los Espíritus ha presentado todas las pruebas. No debería Tangao ser castigado. Uliena estaba tan enojada que su pecho no paraba de agitarse.
Si no fuera incapaz de derrotar a Tang Ao, ya habría tomado medidas. Defendiendo realmente a Tan-san. Él protege tanto a Tan-san, ¿podría ser que Tang Ao sea el padre biológico de Tan-san? ¿Qué importa eso? Ante la refutación de Uliena, Tang Ao no lo tomó en serio. No fue allí por iniciativa propia, sino para mantener la relación entre los estudiantes. ¿No es genial? Además, Tan-san es muy talentoso, así que tener algunas mujeres más no será un gran problema. Tang Ao tenía una mirada indiferente en su rostro y no creía que hubiera nada malo con su hijo. Aunque él mismo solo tiene una esposa. Pero es una verdad universal que los hombres fuertes pueden poseer más recursos. ¿Qué tiene de malo que el amante lo intente? Uliena se sorprendió en el acto, su mente estaba hecha un lío. ¿No son demasiado retorcidos los pensamientos de Tang Ao? A los ojos de Tang Ao, todas las acciones de Tan-san fueron realmente correctas y razonables. Esto dejó a Uliena sin palabras. Al ver a Uliena en silencio nuevamente, el humor de Tang Ao finalmente se sintió un poco mejor. También estaba tratando de salvarle las apariencias a Tan-san. Por supuesto que tenía que darle una lección a la otra parte, pero no podía permitir que la reputación de su hijo se arruinara de esa manera. Pensando en esto, Tang Ao volvió su mirada hacia Xiao Wu nuevamente. Su rostro era indiferente y estaba a punto de hablar. Limo finalmente actuó, afectando el cuerpo de Xiao Wu. Su primera frase dejó atónito a Tang Ao. ¿Quién dijo que soy de la Academia Shrek? Soy discípulo de Vividon, dime, ¿está mal que ayude a mi gente a lidiar con forasteros? Capítulo 53. Tang Ao está furioso. ¿Qué dijiste? Tan pronto como Xiao Wu dijo esto, la expresión en el rostro de Tang Ao se congeló por un momento. El hecho de que incluso alguien tan frío como Tang Ao pudiera reaccionar así demostró lo impactantes que fueron las palabras de Lino. Por supuesto, estas palabras fueron pronunciadas por la boca de Lino. Lino, ¿estará todo bien? Xiao Wu preguntó preocupada en su mente. Estaba un poco preocupada de que si decía esas palabras, enojaría a Tang Ao. Después de todo, Tang Ao es un personaje poderoso que puede luchar contra 3 doulo titulados en igualdad de condiciones, por lo que es normal que Xiao Wu esté preocupado. Todo está bajo control. No te preocupes. El tono de Limo estaba lleno de confianza. Xiao Wu asintió en secreto y dejó de molestar a Limo. En cambio, decidió dejar que Limo jugara libremente. ¿Qué dijiste? ¿Eres discípulo de Vividon? ¿Cómo es posible? Tang Ao inconscientemente decidió negarlo. Esta noticia fue tan impactante que Tang Ao no pudo reaccionar. A través de la identidad de Yu Xiaogan como decano, Tang Ao también conoció algo de la identidad anterior de Xiao Wu, que era que ella era solo una estudiante común. ¿Cómo pudo Xiao Wu convertirse de repente en discípulo de Vividon? ¿Es esto una broma? El rostro de Tang Ao se oscureció y parecía disgustado. Dime, ¿estás mintiendo? ¿Cómo pudo Vividon permitir que una estudiante de la Academia Shrek se convirtiera en su discípula? Eso no le serviría de nada. ¿Cómo es posible que Vividon esté interesado en ti, un estudiante común y corriente? Tang Ao se sintió un poco molesto. Era el digno Aotian Doulwo, de una de las 3 sectas principales, pero Xiao Wu le tenía miedo. Era simplemente imposible. Es imposible para Xiao Wu convertirse en discípulo de Vividon. Después de todo, Vividon es el papa del salón espiritual, y es justo que Uliena se convierta en su discípulo. Pero ¿cómo podría Xiao Wu convertirse en discípulo del papa? Aunque a Tang Ao no le gustaba el salón espiritual, tenía que admitir que cualquiera que pudiera convertirse en discípulo de Vividon debía ser un genio extraordinario. ¿Cómo podía Xiao Wu tener tanto talento? Si se convirtiera en discípula de Vividon, ¿no significaría eso que el talento de Xiao Wu sería incluso mayor que el de Tan-san? Tang Ao inconscientemente negó esta posibilidad. Él simplemente no creía que pudiera haber un estudiante en esta academia con más talento que Tan-san. Además, Xiao Wu no era miembro del salón espiritual antes. Ahora de repente se convierte en discípulo de Vividon. ¿Qué tan increíble debe ser su talento? Tang Ao mostró una expresión de enojo, y su tristeza aumentó aún más. De repente, resopló con frialdad. Esta voz fue como un trueno, explotando en los oídos de Xiao Wu. Auge.
Xiaowu sintió como si su cabeza quedara aturdida por el resoplido frío de Tang Ao. Una cosa es que ayude a forasteros a cometer crímenes en la Academia Shrek, pero llegó incluso a exagerar y llamarse discípulo del Papa. Si fueras discípulo del Papa, ¿aún te quedarías en la Academia Shrek? Solo entonces Tang Ao sintió que las palabras de su hijo eran realmente correctas. Xiaowu es realmente muy astuto. No esperaba que Vividon pudiera ser utilizado como escudo en este momento, lo que hizo que Tang Ao se sintiera infeliz. Por supuesto, Tang Ao no tenía buenos sentimientos hacia el salón espiritual. Sería mejor decir que ya odiaba el salón espiritual en su corazón. Si se le diera una oportunidad adecuada, definitivamente desarraigaría el salón espiritual. No reconoció la identidad de Xiaowu como discípulo del Papa. En primer lugar, era demasiado ridículo e imposible. Si el Papa quiere acoger a un aprendiz, debe hacerlo público. ¿Cómo es posible que alguien pudiera aparecer de repente y convertirse en el discípulo del Papa del salón espiritual? Tang Ao estaba disgustado por las intrigas de Xiaowu. El segundo punto es que si Xiaowu realmente se convierte en miembro del salón espiritual, entonces la retórica que usa para reprimir a Xiaowu perderá su significado. Tang Ao no quería exponer su relación con su hijo. Naturalmente, negaría vehementemente el hecho de que Xiaowu se convirtiera en discípulo de Vividon. Pero en ese momento, Ulien a su lado finalmente reaccionó. Había un rastro de ira en su rostro. ¿Quién dijo que Xiaowu no es discípulo del Papa? Mi maestra ha aceptado oficialmente a Xiaowu como su segunda discípula, lo que significa que es mi hermana menor. ¿De verdad es necesario que todo el mundo sepa que el Papa del salón espiritual está aceptando un discípulo? Uliena tenía una expresión enojada en su rostro. A pesar de que la persona frente a ella era un doulo titulado, a Uliena ya no le importaba eso y tenía que proteger la reputación de sus compañeros discípulos. Uliena también tiene un alto grado de reconocimiento por el Salón de los Espíritus. Por supuesto, todo esto fue antes de conocer a Tanzan. Sin embargo, ahora la favorabilidad de Ulien hacia Tanzan se ha cortado por completo, por lo que no hay posibilidad de que ella gire el codo hacia afuera. Esta vez, fue el turno de Tang Ao de sorprenderse. ¿Vividon realmente convirtió a Xiaowu en su discípulo? Esto es imposible. Sin embargo, una idea cruzó rápidamente la mente de Tang Ao, y su ceño se relajó rápidamente. Eso no es imposible. Escuché de Xiao-san que obtuvo muchas hierbas mágicas. Quizás fue el efecto de esas hierbas mágicas lo que la convirtió en discípula de Vividon. Esta hierba mágica debería ser entregada a Xiao-san y a Jin. Tang Ao atribuyó completamente al efecto de la hierba mágica el hecho de que Xiaowu se convirtiera en discípulo de Vividon. Esto tiene sentido. Después de todo, había escuchado antes que el efecto de la hierba mágica era muy poderoso y mejoraba los talentos de otros miembros del equipo. Esta es la hierba mágica que sacó Xiaowu. Si fuera algo que Xiaowu no eliminara, definitivamente sería más efectivo y podría mejorar su fuerza. No es de extrañar que Vividon viniera a la Academia Shrek. Entonces, ¿no has venido aquí por mí, sino para acoger a un discípulo? La mente de Tang Ao estaba agitada. También he pensado mucho en este asunto. Cuando se enteró de que Xiaowu se había convertido en discípulo de Vividon, no se sintió triste en absoluto, sino aliviado. Eso significa que Vividon no vendrá por él. Así es. ¿Cómo pudo un papa movilizar una fuerza tan grande para venir a la Academia Shrek solo para sus propios asuntos? Esto es totalmente inaceptable. Sin embargo, si el propósito es aceptar un discípulo talentoso, entonces es posible. La expresión de Tang Ao se iluminó y luego se volvió sombría. Pero pronto dejó el asunto atrás con una expresión indiferente en su rostro. ¿Y qué pasa si te conviertes en discípulo del Papa? El salón espiritual está intimidando a otros con su poder. Hoy voy a causar problemas en el salón espiritual. ¿Y qué si te conviertes en discípulo del Papa? Aunque Tang Ao no quería admitirlo, el talento de Xiaowu era mejor que el de Tanzan. Pero el hecho de que Xiaowu sea valorada por el Papa del Salón del Espíritu demuestra que su talento es probablemente extraordinario. Esto lo hizo aún más decidido a conseguir la hierba mágica. Miró a Xiaowu con una mirada fría en sus ojos. Si fueras estudiante de la Academia Shrek, desconfiaría aún más de ti.
Pero ya te has convertido en miembro del Salón de los Espíritus, así que no puedo retenerte aquí hoy. Capítulo 54. Tangao toma medidas para intimidar a los débiles. Tangao gritó fríamente. Un grito semejante sacudió todo el bosque y las hojas cayeron una a una. El rostro de Tangao estaba lleno de aire helado. El aura que exudaba fue suficiente para hacer que Xiao y Uliena se sintieran un poco abrumados. Una de las dos mujeres posee la fuerza de una maestra del alma, y la otra, la de una secta del alma. Frente a un Tangao tan poderoso, definitivamente no son rivales. Limo sonrió. Tangao, ¿qué te da derecho a atacarnos? Esos estudiantes de la Academia Shrek se lo buscaron. Quienes hacen el mal, eventualmente perecerán. El Salón de los Espíritus también tiene sus propias reglas. Limo no entró en pánico y su voz era muy clara. Cuando sale de la boca de Xiao Wu, en realidad suena un poco varonil. Sintió la presencia de Vividon en la oscuridad, observando ese lugar de cerca. Siempre que Tangao haga algún movimiento inusual, Vividon definitivamente tomará medidas. Según la personalidad de Vividon, siempre que Vividon haya hecho preparativos, definitivamente será un plan infalible. Así que Limo no entró en pánico en absoluto. Vividon es el papa del salón espiritual. ¿Cómo podría tolerar que su discípulo cayera en manos de Tangao? Como no tomó ninguna acción, definitivamente estaba completamente preparada. El rostro de Tangao se oscureció. Abrió la boca y estaba a punto de replicar, pero descubrió que no tenía idea de por dónde empezar. La declaración de Xiao Wu fue demasiado impecable. Tangao originalmente atacó por ira. A los ojos de Tangao, Spirit Hall no podía atacar a su hijo bajo ningún motivo. Incluso si Tanzan hiciera algo mal, no funcionaría. Si su propio hijo hiciera algo malo, le tocaría a él darle una lección. ¿Por qué le tocaría al Salón de los Espíritus entrometerse en sus asuntos? Pero en este momento, Tangao no podía ser tan irracional. Incluso cuando Spirit Hall atacó a los estudiantes de la Academia Shrek, presentaron pruebas suficientes. A algunos estudiantes les gusta ofender a los demás. Aunque tenga la boca sobre el cuerpo, no podemos decidir qué debe o no debe hacer. Pero ya que hizo algo malo, no podemos castigarlo. Unas cuantas bofetadas, ¿no es eso lo que deberíamos hacer en el Salón de los Espíritus? La voz de Xiao Wu era débil. Ahora fue Limo quien afectó su cuerpo, lo que provocó que Xiao Wu dijera estas palabras, lo que hizo que Tang Dachui se molestara mucho. Era un hombre de pocas palabras y siempre estaba en silencio delante de su hijo. Todas las cosas normales se solucionan con fuerza. Pero ahora, no podía matar a los discípulos del salón espiritual. Como mucho, podía darles una lección. Pero ahora, en realidad Xiao Wu le dio una lección. Tangao, ¿no crees que eres tú el que está extremadamente equivocado? Los estudiantes de la Academia Shrek ya lo hicieron, y no esperaba que todavía los defendieras. ¿Existe alguna relación oculta entre usted y ellos? Limo hizo una suposición aparentemente involuntaria. Esta frase hizo que Tangao estallara en un sudor frío, y en secreto decidió ocultar la identidad de Tanzan. Hay 4 doulo titulados en la Academia Shrek. Además del propio Tangao, hay 2 personas de la secta de azulejos esmaltados de los 7 tesoros, así como Dugubo y Vividon del salón espiritual. Los otros 3 también son maestros. Aunque Tangao tenía bastante confianza en su propia fuerza, sentía que podría manejarlo incluso si 4 personas lo atacaran juntas. Pero si se expone su relación con su hijo, será problemático. Tanzan definitivamente será capturado por el salón espiritual. Tangao recordó la escena en la que Ajin se vio obligada a sacrificarse cuando el Salón de los Espíritus lo obligó. ¿Volverá a ocurrir algo así delante de su hijo? Acabo de ver una injusticia y hablé a favor de la Academia Shrek. No importa cuán poderoso sea el Salón de los Espíritus, no debería involucrarse en los asuntos internos de la Academia Shrek. ¿Y qué pasa si ustedes 2 son discípulos del Papa? La expresión de Tangao de repente se calmó. No había ningún rastro de emoción en su rostro y parecía haber tomado una decisión. Al ver a Tangao así, el corazón de Uliena dio un vuelco. A ella no le preocupaba que Tangao mostrara enojo o emoción. Solo si Tangao pierde el control de sus emociones los 2 tendrán una oportunidad.
Pero Tangao ahora se comportó con tanta calma que ya no le importó nada de lo que había sucedido antes. Los dos ya estaban luchando para enfrentar a Tangao. Si se enfrentaba a Tangao en todo su poder, aún podía controlar sus emociones perfectamente y mantenerse tranquilo. Esto puso nervioso a Uliena de repente. ¿Crees que creeré lo que dices? Tangao se burló y el poder del alma en su mano surgió de repente. Él ya estaba preparado para tomar acción y ya no podía permitir que los dos calumniaran a su hijo de esa manera. Aunque realmente te conviertas en discípulo de Vividon, no cambiará el hecho de que el salón espiritual atacó la Academia Shrek. Claramente eres miembro de la Academia Shrek, pero en realidad desertaste al Salón de los Espíritus. No debería darles una lección a personas como tú. Un indicio de sarcasmo apareció lentamente en el rostro de Tangao. No creyó lo que dijo Xiaoyu. Aunque la apariencia de Uliena es bastante real, no afecta la situación general. Después de lo que pase esta noche, regresa y díselo a tu amo. Tangao resopló fríamente y decidió atacar a Uliena primero. Después de todo, no creía que Xiaoyu se hubiera convertido en discípulo de Vividon, por lo que podría lidiar con Xiaoyu más tarde. Tangao miró a Uliena con una expresión indiferente. Uliena sintió un escalofrío en todo el cuerpo. Una sensación de peligro se apoderó de mí, como si alguna feroz bestia del alma me estuviera tomando como blanco. ¿Qué quieres hacerle a mi maestro? Uliena apretó los dientes, resistió la presión y de repente le habló a Tangao. Tangao se burló. Naturalmente, no tomaría medidas directas contra Vividon. Sin mencionar que no estaba seguro de en qué nivel tendría que derrotar a Vividon, por lo que incluso si ganaba no valdría la pena. Aún no se ha encontrado un Jin. Si Vividon resultara herido o sufriera un accidente en la Academia Shrek, el salón espiritual definitivamente enviaría a alguien. La próxima vez, podría haber más personas que estas. Esta es definitivamente una mala noticia para Tangao, que quiere encontrar una esposa. Sin embargo, para intimidar a las dos mujeres, naturalmente no pudo decir tales palabras. ¿Qué cuenta el salón del Papa del Espíritu? Había un toque de desdén en el tono de Tangao. Incluso ha vencido al Papa anterior, ¿por qué no se atreve a vencer a este? Quiero que Spirit Hall sepa que hay personas que no pueden ser tocadas casualmente por ti. ¿Cómo se atreve el Salón de los Espíritus a actuar de forma tan imprudente? Hoy les daré una lección en nombre de los demás miembros de la Academia Shrek. Que aprendan la lección. Tangao terminó de hablar. Su expresión fría cambió de repente y el poder del alma en sus manos surgió. De repente, una mano agarró a Uliena. Primero quiere darles una paliza a los discípulos del Papa. Capítulo 55. 4 Doulo al mando, Tangao no puede escapar. Uliena se sorprendió por el repentino ataque de Tangao. Estaba a punto de usar el poder de su alma para resistir el ataque de Tangao. Después de todo, no quería que Tangao la atrapara así. Sin embargo, cuando Uliena quiso resistirse, descubrió que su cuerpo estaba fuera de control. En ese momento, ella realmente pudo sentir el poder del alma en su cuerpo. Sin embargo, estos poderes del alma ya no obedecen sus órdenes en este momento, y ella es completamente incapaz de movilizar el poder del alma de su cuerpo. Uliena solo pudo observar cómo Tangao la atacaba. El ataque que se desarrollaba frente a él aumentaba rápidamente de tamaño. El ataque de Tangao incluso la había alcanzado. Esta situación hizo que Uliena, el discípulo del Papa, se sintiera un poco confundido e indefenso. Ella apretó los dientes ligeramente. Este es el doulo titulado, aunque Uliena había hecho preparativos de antemano, cuando Tangao realmente los atacó a los dos. Solo entonces Uliena se dio cuenta de que había subestimado la fuerza del titulado doulo. En la oscura jungla a lo lejos. Vividon esperó aquí en silencio, sus ojos mirando a Tangao sin ninguna emoción. Pero ella estaba en la oscuridad y Tangao estaba en la luz. Vividon llegó preparada nuevamente y ocultó completamente su presencia. Ella tenía el control de la situación general aquí, y Tangao no tenía idea de que cada uno de sus movimientos había caído ante la vista del salón espiritual. Es hora de actuar. Cuando Vividon vio a Tangao atacándolos a los dos, una luz fría brilló en sus ojos.
La razón por la que no actuó en ese momento fue naturalmente porque quería probar cómo reaccionarían los dos discípulos cuando se enfrentaran a esta situación. ¿Qué reacción se puede realizar? Después de todo, cuando Tangao actuó esta noche, ya estaba bajo su control. Aunque Vividon no pudo comprender completamente dónde se escondía Tangao en la Academia Shrek. Pero una vez que la otra parte haga un movimiento, Vividon podrá detectarlo. Es precisamente por eso que todo está bajo el control de Vividon, por lo que Vividon no tiene prisa en actuar. Tangao ya los había acercado mucho a ambos. Pero en esta situación, Tangao nunca los lastimó a los dos. Capturó a Xiao Wuinaer solo para darle una lección al salón espiritual. El propio Tangao debería tener otras ideas. Vividon reflexionó en secreto. Desde su punto de vista, debería ser imposible que Tangao actuara. Después de todo, tal situación es demasiado peligrosa. Hay 4 Douluo titulados en la Academia Shrek. Una vez que se descubra el paradero de Tangao, definitivamente será perseguido. La secta Otian es de hecho una de las 3 sectas principales, y Tangao también es muy poderoso, pero Vividon no cree que Tangao pueda enfrentarse a los otros 4 titulados Douluo. Sin contar estos 4 Douluo. Ambos son Douluo de las otras 3 sectas principales, también está el Papa del Salón Espiritual y Dugubo, que es bueno envenenando. Si se presenta tal alineación, solo habrá un puñado de personas en todo el continente Douluo que puedan derrotarla. ¿Por qué demonios capturó Tangao a estos dos? ¿Fue solo para desahogar su ira? Debería poder hacer este tipo de cosas en cualquier momento. No hay necesidad de correr un riesgo tan grande ahora. Tangao capturó a 2 de sus discípulos. Vividon definitivamente resolverá esta cuenta. Sin embargo, la vida de ambos ya no corre peligro, y Vividon también está muy decidida. Quiere aprovechar esta oportunidad para entrenarlos. Además, Vividon también quería ver qué estaba haciendo Tangao. Pero ahora ya no puede esperar más. Después de todo, Tangao ya había atacado a Uliena. Frente a Tangao, Xiao y Uliena definitivamente no tenían forma de resistirse. El otro lado. Justo en la otra dirección de este espacio. Dugubo, Jian Douluo y Bone Douluo estaban allí, observando de cerca cada movimiento de Tangao. Todos fueron notificados por Vividon. Tangao realmente atacó a 2 niños pequeños. HMPH, qué despreciable. Dugubo resopló fríamente, sus palabras mostraban desdén por Tangao. Aunque no era rival para Tangao en una pelea frontal, Dugubo tuvo que admitir que Tangao era muy poderoso. Pero si ambos desplegaran sus fuerzas, Dugubo no tendría miedo de Tangao. Como ambos tenían el título de Douluo, incluso si no era rival para Tangao, sería difícil para la otra parte conservarlo. Sin embargo, este principio también es cierto a la inversa. Si Tangao quería irse, incluso los 4 Douluo titulados en la Academia Shrek juntos podrían no ser capaces de retener a Tangao. En esta situación, se vuelve muy difícil para varias personas tratar con Tangao. Tangao en realidad está tendiendo una emboscada en la Academia Shrek. Si el Papa no nos lo hubiera recordado, me temo que nos habría engañado. Sonó la vieja voz de Bone Douluo. Jian Douluo asintió levemente sin decir mucho. Respetaba mucho a Tian Douluo, pero no le tenía miedo. Sin embargo, si no fuera por Vividon, probablemente no hubiéramos podido atrapar a Tangao. Es aún más imposible retenerlo. Jian Douluo reflexionó por un momento antes de hablar en voz baja. En ese momento, los 2 ancianos ya no discutían entre sí, sino que se unieron contra el mundo exterior. Después de todo, Tangao es muy conocido. Dado que actuaron hoy, aunque tal vez no puedan matar a Tangao, al menos podrían herirlo gravemente. De lo contrario, nadie sería capaz de manejar a un Douluo titulado totalmente recuperado que estuvo al acecho todo el día. 3 Douluo titulados más el Papa del Salón Espiritual deberían ser suficientes para retenerlo aquí. La voz de Bone Douluo era muy ronca y no se podía escuchar mucha emoción en ella. Dugubo estaba a punto de hablar cuando una poderosa fluctuación de poder del alma llegó repentinamente desde lejos. Tal ruido hizo que el rostro de Dugubo cambiara. Tangao está a punto de actuar. Realmente tuvo el coraje de hacerle eso a 2 niños pequeños. La cara de Dugubo se veía muy fea.
Vividon ya le había dicho a Dugubo que Xiao Wu se había convertido en su discípulo, lo que lo hizo sentir impotente. Después de todo, la otra parte es el salón espiritual, que es más poderoso que él solo. Al menos era mejor que Xiao Wu se quedara en la Academia Shrek. Dugubo no se opuso y aceptó que Xiao Wu se convirtiera en discípulo de Vividon. Sin embargo, esto no significa que no exista una relación maestro-discípulo entre ambos. Por el contrario, valora mucho a Xiao Wu y no quiere que ella salga lastimada en esta situación, pero no sería bueno actuar precipitadamente. Los tres estaban lejos, donde Tang Ao no podía detectarlos. Al ver a Tang Ao atacar a Uliena, los tres se sintieron un poco nerviosos por las dos mujeres. Esta es la discípula de Vividon, no se quedará sentada allí mirando. La papa del salón espiritual también observa los cambios desde otro lugar al mismo tiempo. Sin duda, tomará medidas. Aunque los tres estaban un poco preocupados, no estaban demasiado nerviosos. Todos sabían que Vividon estaba en la otra dirección y que los dos lados estaban atacando a Tang Ao desde el frente y la espalda. En este caso, ¿cómo pudo Vividon permitir que Uliena saliera lastimada? Sin embargo, al segundo siguiente, el desarrollo del asunto superó las expectativas de todos. De esta forma, el viaje sigue adelante. Capítulo 56. Velocidad aterradora, el talento oculto de Xiao Wu. El momento en que Tang Ao hizo su movimiento. Vividon y varios otros doulo titulados que estaban mirando desde el margen se sintieron un poco nerviosos. Todo el mundo podía verlo. Esta vez, Tang Ao atacó completamente enojado. Esta vez no tenía la intención de matar directamente al discípulo del Papa, pero Uliena no tenía forma de evitarlo. El aura de Tang Ao surgió de repente. Tal poder abrumó por completo a Uliena. Ante tal enorme poder espiritual, Uliena fue completamente incapaz de resistir. El primer movimiento de Tang Ao fue como un trueno. Vividon entrecerró los ojos y dio un pequeño paso al frente. Al instante siguiente, estaba a punto de aparecer frente a Tang Ao. Después de todo, Uliena es un discípulo del Papa. Vividon solo quería ponerlos a prueba a ambos, y le era imposible dejar que algo les sucediera a los dos discípulos frente a ella. El poder del alma estaba surgiendo en el cuerpo de Vividon. Los otros doulo titulados cercanos, Dugubo, Bone Doulo y Sword Doulo, estaban todos preocupados. Aunque sabían que Vividon estaba justo a su lado. Sin embargo, todos estos doulo titulados habían peleado con Tang Ao antes y entendían lo poderoso que era. Incluso si Uliena es discípula del Papa, definitivamente no podrá soportarlo. Si la persona que los vigilaba no fuera el famoso Papa del salón espiritual, nunca habrían permitido que Tang Ao los capturara a ambos. Después de todo, no tenían confianza en que pudieran rescatar a la gente de Tang Ao. Varias personas mostraron inconscientemente una expresión nerviosa en sus caras. Justo frente a Tang Ao, Xiao Wu se puso extremadamente nerviosa cuando vio a Tang Ao atacar a Uliena. Después de todo, ella no era como Limo, quien ya sabía que Vividon estaba justo a su lado. Aunque Limo solo supuso que el otro doulo titulado podría estar aquí, no tenía pruebas. Pero Vividon y Limo definitivamente pueden garantizarlo. Así que no entró en pánico en absoluto. Por el contrario, Xiao Wu comenzó a ponerse nervioso en ese momento. Limo, Tang Ao está a punto de atacar a Uliena. ¿No deberíamos ir a ayudar? Xiao Wu preguntó preocupada en su mente. Ella no sabía de la existencia de otras personas y subconscientemente pensó que solo había dos personas peleando contra Tang Ao aquí. Pero no se puede llamar batalla. Si Limo no hubiera estado allí, los dos habrían sido aplastados unilateralmente. Hay que salvar al pequeño zorro. De todos modos, Tang Ao no puede hacernos nada. De esta manera, también podemos ganarnos el favor del pequeño zorro, así que, por supuesto, tenemos que hacerlo. Dejadme este asunto a mí. Justo en el momento en que Tang Ao atacó a Uliena, Xiao Wu y Limo completaron su comunicación. Limo decidió tomar medidas y no tolerará que Tang Ao ataque a Uliena. ¿Y qué pasa si es un doulo titulado? Maldita sea, está acabado. Escóndete, escóndete. Limo gritó suavemente, influyendo decisivamente en Xiao Wu.
Bajo la presión de Tang Dachui, Xiao Wu no pudo mover su cuerpo en absoluto y no se atrevió a actuar en este momento. Después de todo, no son como Limo, quien no le tiene miedo a Tang Ao. Sin mencionar a Tang Ao, incluso si el dios Shura realmente apareciera frente a él, Limo no tendría miedo en absoluto. Las habilidades del hueso del alma de 200.000 años se activaron de repente. Desde que estos dos huesos del alma se activaron, han estado transformando el cuerpo de Xiao Wu y haciéndolo más fuerte. El físico de Xiao Wu se ha vuelto increíblemente fuerte. Aunque este nivel todavía no es tan bueno como el actual Tang Ao, después de todo, Tang Dachui sigue siendo un Douluo titulado. Y él es el mejor entre los titulados Douluo. Pero la fuerza actual de Xiao Wu definitivamente no es tan simple como la de un maestro del alma de nivel 30. Como discípulo del Papa, Uliena es intrínsecamente muy poderoso. Pero en esta situación, Limo pudo derrotar fácilmente a Uliena usando el cuerpo de Xiao Wu. Esto demuestra la fuerza actual de Xiao Wu. Además, Limo no peleó directamente con Tang Dachui. Solo necesita usar sus ventajas para rescatar a la gente de Tang Dachui. En el momento crítico, la velocidad del cuerpo de Xiao Wu aumentó hasta el límite y de repente apareció junto a Uliena. Una velocidad tan rápida superó las expectativas de todos. Incluso Vividon y varios otros Douluo titulados que estaban mirando tenían expresiones de sorpresa en sus caras. ¿Cómo aumentó la velocidad de Xiao Wu a este nivel? Su velocidad definitivamente no es algo que un maestro de almas pueda exhibir. Parece que solo los reyes y santos de almas pueden tener esta velocidad. Xiao Wu solo tiene 30 y tantos años. Dugubo y los dos Douluo titulados a su lado tenían sorpresa en sus ojos. En realidad, esa velocidad no es nada a sus ojos. Su propia fuerza como Douluo titulado puede superar esta velocidad en más de 100 veces. Pero la velocidad actual de Xiao Wu se puede comparar con la de un Douluo titulado, lo cual es algo aterrador. Una velocidad tan rápida sorprendió a mucha gente. Vividon se detuvo de repente y mostró un poco de aprecio en sus ojos, lo que hizo que el frío Vividon mostrara esta expresión nuevamente. No había mucha gente en todo el salón espiritual, pero Xiao Wu lo hizo nuevamente. Parece que el talento de mi discípulo es mucho mayor de lo que imaginaba. La subestimé. Vividon se sorprendió. Ella pensó que tenía en alta estima a Xiao Wu, de lo contrario no habría aceptado a Xiao Wu como su discípulo. Pero cuando vio a Xiao Wu mostrar una fuerza tan aterradora, Vividon se dio cuenta entonces de que había subestimado a su discípulo. El talento de Xiao Wu superaba incluso su imaginación. Es cierto que esta velocidad no es nada a los ojos de Titlet Douluo. Sin embargo, Vividon creía que cuando tuviera la edad de Xiao Wu, nunca podría alcanzar esa velocidad. El éxito o el fracaso en una batalla a menudo depende solo de un momento. Si Xiao Wu puede mostrar este nivel de fuerza en el nivel de maestro del alma, entonces cuando Xiao Wu alcance el nivel de Douluo del alma, o incluso el nivel de Douluo titulado, ¿cuánto más rápida es ella que los demás? El discípulo que acepté esta vez realmente no es una persona común. Vividon dejó de lado la idea de actuar y se preparó para observar cómo se desarrollaba la situación. Entre las personas presentes, la persona más sorprendida fue Tang Ao. ¿Quién es? Un indicio de sorpresa apareció en el rostro de Tang Ao, y inconscientemente giró la cabeza para mirar. Sin embargo, cuando vio la figura de Xiao Wu, sus pupilas de repente temblaron y una expresión de extrema sorpresa apareció en su rostro. ¿Es esta la velocidad de un maestro del alma? Esta pregunta surgió subconscientemente en la mente de Tang Ao. Tang Ao no pudo evitar quedarse atónito. Si no fuera por el nivel de poder del alma revelado por Xiao Wu, solo estaría en los 30. Tang Ao casi pensó que era un sabio del alma. Un santo del alma adolescente, ¿cómo es esto posible? El rostro de Tang Ao estaba ligeramente aturdido. Limo aprovechó esta oportunidad, utilizó habilidades de hueso de alma de 200.000 años, corrió hacia Uliena y la abrazó. Y de repente se dio la vuelta. Las dos figuras pasaron junto a la palma de Tang Ao a una distancia tan fina como un cabello. Tang Ao realmente falló. Capítulo 57. Tang Ao estaba confundido. ¿Mi ataque fue inútil? Esta escena hizo que varios Douluo titulados cercanos parecieran sorprendidos.
¿Xiao Wu realmente mostró una velocidad equivalente a la de un santo del alma? Claramente solo está en el nivel de alma venerable, pero ¿realmente puede luchar contra un sabio del alma? Con una velocidad tan rápida, si el oponente no es un sabio del alma competente en velocidad, probablemente no sea suficiente para alcanzarla, ¿verdad? Du Gubo y los dos Doulo titulados no pudieron evitar elogiarlo. Sus rostros mostraban una admiración manifiesta. El talento de Xiao Wu era realmente excepcional. Du Gubo es un Doulo titulado que tiene contacto con la familia real Tiandou. Bone Doulo y Sword Doulo también provenían de las tres sectas superiores. A su edad, habían conocido a muchos genios. Pero comparados con Xiao Wu hoy, esos genios son completamente insignificantes. Xiao Wu posee la velocidad de un santo del alma. Incluso se podría decir que ya posee la fuerza de un santo del alma. ¡Qué cosa más exagerada! Incluso Du Gubo y los otros dos titulados Doulo estaban empezando a sentir la tensión. Bone Doulo y Sword Doulo felicitaron directamente a Du Gubo. Felicitaciones, Du Gubo, felicitaciones por encontrar un buen discípulo. Jaja, con un talento tan aterrador, si se cultiva bien en el futuro, sus logros probablemente no serán inferiores a los tuyos y a los míos. Jian Doulo hizo una evaluación muy pertinente. Poder tener a Jian Doulo diciendo tales palabras y tal evaluación es un honor en sí mismo, que nadie más puede pedir. Jeje. Du Gubo simplemente sonrió y no dijo nada, pero estaba muy deprimido en su corazón. Si lo hubiera sabido antes, no habría dejado que Xiao Wu se uniera al salón espiritual. Du Gubo suspiró en secreto. Cuando vio a Xiao Wu mostrar una velocidad tan exagerada, Du Gubo ya entendió todo. No es de extrañar que el salón espiritual se sintiera atraído por Xiao Wu. Vividon incluso quería aceptar personalmente a Xiao Wu como su discípulo. Una vez más, la velocidad de Xiao Wu no era muy rápida a los ojos de estos titulados Doulo. Su propia velocidad es incluso decenas de veces más rápida que la de Xiao Wu. Sin embargo, Xiao Wu es solo un maestro del alma, y no se puede comparar con una secta del alma. Entonces, si Xiao Wu se cultiva hasta el nivel de Doulo titulado, ¿qué harán estos Doulos titulados? Xiao Wu todavía tiene mucho margen de mejora. Estos Doulo titulados casi han llegado al final de sus carreras y casi no tienen margen de mejora. En el mismo nivel de poder del alma. Si su velocidad no es tan rápida como la de la otra parte, entonces se puede decir que existe una gran posibilidad de que pierdan ante la otra parte. Después de que Xiao Wu se cultiva hasta el nivel de titulado Doulo. Estos pocos no son rival para Xiao Wu. Esto es lo que Bone Doulo y Sword Doulo valoran. Después de todo, con la protección de Du Gubo, mientras Xiao Wu continúe practicando sin problemas, definitivamente se convertirá en una persona poderosa que sorprenderá al continente Doulo. Inesperadamente, Du Gubo también estaba muy deprimido en ese momento. No es de extrañar que el Papa del Salón del Espíritu también quiera aceptar a Xiao Wu como su discípulo. Un discípulo con un talento tan excepcional seguramente se convertirá en una figura poderosa y reconocida en todo el continente en el futuro. ¿No sería un gran honor para el maestro? El Salón de los Espíritus es realmente astuto. Du Gubo estaba un poco triste y maldecía en su corazón. Si pudiera convertirse en el maestro de Xiao Wu, y cuando Xiao Wu se volviera famoso en todo el continente, todos los que lo vieran lo elogiarían, ¿verdad? En su nivel de fuerza y edad. Sabía en su corazón que si quería seguir mejorando su fuerza, sería tan difícil como escalar el cielo. Lo que más desea Du Gubo ahora es, naturalmente, heredar su legado y no dejar que se corte. Aunque mi propia nieta también es muy destacada. Pero Xiao Wu obviamente es mucho mejor que Du Guian. Ambos no están al mismo nivel en cuanto a talento. Esto es lo que hace que Du Gubo esté más deprimido. Después de finalmente conseguir un discípulo talentoso, de repente, fue arrebatado por el salón espiritual. El lado de Vividon. Cuando Vividon vio a Xiao Wu rescatar a Uliena, la expresión de su rostro se suavizó levemente. Ella es el Papa y lo único que tiene en mente es la gran causa. Sin embargo, Vividon también quería encontrar un buen discípulo y transmitirle su posición. La última persona adecuada que encontró fue naturalmente Uliena. Pero ahora, la opinión de Vividon ha cambiado un poco.
de repente, siente que Xiao Wu tiene más talento. Si Xiao Wu no hubiera muerto joven, se habría convertido en una potencia sin igual. Si quieres hacerte cargo del salón espiritual, definitivamente necesitarás una fuerza extremadamente fuerte, que es el límite superior en el futuro. Sin duda, Xiao Wu es mucho mejor que Uliena. Parece que debería considerar seriamente confirmar el asunto del santo. Vividon pensó para sí misma. Ella todavía no se relajó, sus ojos estaban fijos en Tan Bao y había comenzado a reunir poder del alma en sus manos. Si Tan Bao hubiera explorado un poco en este momento, supongo que descubrirán a Vividon. Las acciones de Vividon en este momento la habrían expuesto si Tan Bao no hubiera estado distraído con otras cosas. Pero Tan Bao ahora no se daba cuenta en absoluto de ello. Quedó completamente sorprendido por las acciones de Xiao Wu. Un maestro de almas rescató a un miembro de la secta de almas de sus manos. Esto fue una gran vergüenza y humillación para Tan Bao. Incluso el titulado Doulo del mismo nivel, Tan Bao, no lo tomó en serio. Ahora un maestro del alma puede realmente rescatar a la gente de sus manos. En ese momento, Tan Bao casi empezó a dudar de su vida. ¿Será que su fuerza ha menguado? Bufido. Sin embargo, Tan Bao tiene una rica experiencia en combate. Cuando descubrió que Xiao Wu estaba mostrando una velocidad comparable a la de un santo del alma, Tan Bao realmente se sorprendió. Esto era algo que nunca había esperado. Sin mencionar a Tan San, incluso cuando era joven, era imposible para él ser comparable a un sabio del alma a esta edad. A tan temprana edad, es verdaderamente talentoso. Con tanto talento, no es imposible convertirse en discípulo de Vividon. Parece cierto, Tan Bao pensó en esto brevemente en su corazón. Su conciencia de lucha se había templado en sus huesos, por lo que cuando vio la rápida velocidad de Xiao Wu, ciertamente se sorprendió. Pero pronto una oleada de poder espiritual brotó de sus manos. El enorme poder del alma golpeó con fuerza la espalda de Xiao Wu y ambos cuerpos fueron arrojados juntos. Auge. Los dos chocaron contra un gran árbol. Tan Bao retrajo lentamente el brazo. Como Doulo titulado, podía acertar con un solo golpe, pero, naturalmente, no podía continuar. Tenía las manos detrás de la espalda y una mirada de indiferencia en su rostro. La velocidad es bastante rápida, pero la fuerza de un Doulo titulado no se puede compensar con un poco de velocidad. Le debes esta bofetada a la Academia Shrek. Tan Bao estaba muy seguro de que este golpe con la palma había herido gravemente a ambos hombres. La velocidad de Xiao Wu es bastante rápida, pero el poder de su alma no es fuerte y no puede resistir su ataque. Por supuesto, no utilizó toda su fuerza. De lo contrario, ambos se habrían convertido ahora en un montón de pasta de carne. Tan Bao lo miró fríamente. Pero quién iba a saber que al instante siguiente, sus ojos se abrieron de par en par, como si estuviera viendo una escena impactante. Capítulo 58. El descarado Tan Bao, de tal palo, tal astilla. Tan Bao pensó que los dos resultarían gravemente heridos. Estaba muy seguro de que su control sobre el poder de su alma había alcanzado un nivel perfecto y no fallaría. El ataque que acaba de ocurrir alcanzó a dos personas. Cuando agarró a Uliena, Xiao Wu mostró una gran agilidad y ayudó a Uliena a esquivarlo. Pero los dos no pudieron esquivar el siguiente ataque. Tan Bao originalmente pensó que los dos debían haber resultado heridos. Ya había planeado parar, después de todo, incluso durante el día, Vividon no tomó ninguna acción personalmente. Pero al segundo siguiente, las pupilas de Tan Bao temblaron de repente. Tan Bao, realmente eres muy torpe. Xiao Wu en realidad le dio una palmadita en la espalda, una expresión de dolor apareció en su rostro y respiró hondo, luciendo un poco incómoda. Uliena también parecía un poco avergonzada. Sin embargo, los dos se veían sorprendentemente bien, sin siquiera un rastro de lesión. ¿Cómo es esto posible? Tan Bao sintió que había estimado bastante bien a Xiao Wu. Pero cuando esta escena apareció ante él, aún estaba un poco sorprendido. La fuerza de estos dos superaba el nivel 30. Uliena tiene apenas 40 años. ¿Cómo podrán estas dos personas resistir el ataque de un Doulo titulado? ¿Qué está sucediendo? El rostro de Tan Bao rara vez era solemne. Frunció el ceño ligeramente y pensó en muchas posibilidades.
¿Podría ser que esta pequeña niña sea tan talentosa como para luchar contra un doulo titulado a esta edad? Eso es imposible. Tangao de repente negó con la cabeza en su corazón, rechazando esta opinión. Por muy talentosa que sea Xiao Wu, es imposible que luche contra un doulo titulado como él siendo apenas un adolescente. Eso es imposible. Me temo que simplemente utilizó algún medio para bloquear mi ataque. Podría ser que Vividon les dio algún tipo de equipo de defensa personal, razón por la cual no los lastimé con mi ataque. Tangao estaba muy confiado en su movimiento. Cualquier maestro del alma por debajo del nivel de santo del alma seguramente será derrotado por este movimiento suyo y resultará gravemente herido. Pero estas dos personas solo tienen entre 30 y 40 años. Debe haber algo extraño en esto. ¿Podría ser el efecto de la hierba mágica? Esta niña usó la hierba mágica con otros, mejorando su condición física. Debería haber mejorado también ella misma. Tangao notó profundamente que el físico de Xiao Wu era demasiado fuerte. Sin embargo, no sabía que este era el efecto de los huesos del alma de 200.000 años en el cuerpo de Xiao Wu, y solo pensó que era el efecto de la hierba mágica. Esas hierbas mágicas son tan mágicas. Ah, cierto. Me temo que fue gracias a que tomó esas hierbas mágicas que pudo mejorar su físico y velocidad. Puede demostrar tanta velocidad gracias a su fuerte físico. Tangao sintió que en ese momento, todo parecía tener sentido. Sería fantástico si esta hierba mágica pudiera usarse en la amante. Tangao estaba muy seguro de que si esta hierba mágica se le daba a Jin, definitivamente ayudaría a Jin a recuperarse. No me extraña que se haya convertido en discípula de Vividon. No me extraña que tenga tanto talento y fuerza. Me temo que todo esto viene de esas hierbas mágicas. Tangao pensó en esto. Uliena, que acababa de ser rescatada por Xiao Wu, de repente se sintió mucho más relajada e incluso un poco emocionada. Su par de ojos fríos de repente se dirigieron hacia Xiao Wu. Entregúenme la hierba mágica y hoy les perdonaré la vida. De repente gritó, habiendo tomado una decisión. No importa qué medios utilicemos, debemos conseguir la hierba mágica de Xiao Wu. Limo influyó en Xiao Wu. Con la ayuda de la habilidad del hueso del alma de 100.000 años, la velocidad de Xiao Wu aumentó a un nivel exagerado. El propio Limo estimó que podría haber alcanzado el nivel de santo del alma. Incluso el propio Limo suspiró. Tiene apenas 30 años, pero ya ha alcanzado la velocidad de un santo del alma. Si este estúpido conejo se ha convertido en un doulo titulado, entonces su velocidad debe ser increíblemente rápida. Tangao no es nada. Limo se sintió bastante orgulloso. Después de todo, esto también fue cultivado por él, y sintió una sensación de logro. Xiao Wu frunció el ceño y se levantó del suelo. Sintió un dolor en la espalda, pero esta situación ya era suficientemente sorprendente para ella. En realidad resistió el golpe de palma de Tangao y solo sufrió heridas menores. Limo, somos realmente lo suficientemente fuertes para luchar contra un doulo titulado. El cuerpo de Xiao Wu dolía, pero su corazón estaba lleno de emoción. Algunas personas no podían creer que la operación recién realizada fuese realizada por Limo a través de su propio cuerpo. En realidad, ella salvó a Uliena de Tangao y escapó de Tangao con solo heridas leves. No estés tan feliz, Tanda Chui obviamente no usó toda su fuerza. Su fuerza de titulado doulo no es algo con lo que podamos competir. Aunque Limo estaba feliz, no subestimó a Tangao. Tangao solo se vio limitado en la pelea porque aún no había encontrado a su esposa y no podía dar rienda suelta a sus habilidades. Ni siquiera utilizó el martillo de cielo claro. Si Tangao usa su espíritu marcial, Xiao Wu probablemente no podrá bloquearlo en absoluto y será aplastado por un martillo. Aunque no haya usado toda su fuerza, sigue siendo un doulo titulado. Es increíble poder luchar contra un doulo titulado. Xiao Wu no lo pensó y negó con la cabeza repetidamente. Justo cuando se sentía feliz, Tangao de repente gritó, con una mirada enojada en sus ojos. Entrégame la hierba mágica y te perdonaré la vida. Este fuerte grito hizo que Uliena, que estaba a su lado, volviera a la realidad. Ella apretó los dientes y se paró frente a Xiao Wu, con una expresión enojada en su rostro. Mayor, como doulo titulado, en realidad ignoró su estatus y atacó a un joven.
¿Ahora quieres arrebatarme mis cosas? ¿De verdad puedes hacerlo? Uliena se sintió un poco asustada. Si Xiao Wu no la hubiera ayudado a esquivarlo hace un momento, Tang Ao la habría atrapado. Aunque la otra parte no la matará. Pero caer en manos de la otra parte, obviamente no es algo bueno. La mirada de Tang Ao era fría y no dijo nada. Simplemente miró fijamente a Xiao Wu y habló lentamente después de un largo rato. Le debes eso a la Academia Shrek ahora mismo. Pero aún no te he dejado ir. Sin embargo, mientras puedas entregarme la hierba mágica que tienes en la mano, puedo perdonarte. Tang Ao también lo pensó en ese momento. Aunque Xiao Wu es muy talentosa, no hay que temerle por ahora. La tarea más urgente debería ser conseguir la hierba mágica. Solo de esta manera podrá mejorar la fuerza de su hijo y ayudar a Jin a recuperarse de sus heridas. Después de escuchar el discurso dominante de Tang Ao, Uliena levantó las cejas y estaba a punto de replicar. Sin embargo, Xiao Wu a su lado se puso de pie en ese momento, y su postura y expresión no eran como las de la Xiao Wu original. Era obvio que Limo estaba influyendo en ella. Limo miró a Tang Ao, notando la mirada ardiente en sus ojos, y la encontró algo divertida. Continuó hablando. Tang Ao, ¿no eres demasiado desvergonzado? ¿De verdad sois tú y la Academia Shrek de la misma pasta? Capítulo 59. Tang Ao entra en acción, aparece Vividon de todos modos. Vividon estaba justo al lado de ellos, por lo que a Limo no le preocupaba que Tang Chui atacara de repente y aplastara al estúpido conejo hasta convertirlo en pasta de carne. Limo pensó eso. El tono también era muy descortés y lleno de bromas. Para decirlo sin rodeos, esta hierba mágica originalmente pertenecía a Xiao Wu, y la Academia Shrek y Tang Ao no tenían derecho a reclamarla. Yu Xiaogan originalmente utilizó el secuestro moral para atacar a Xiao Wu. Si Xiao Wu no entrega la hierba mágica, se convertirá en la pecadora de toda la Academia Shrek. Nadie puede soportar un sombrero tan grande. Pero a Limo, naturalmente, no le importó. Rápidamente tomó prestado el poder de Dugubo y la secta de azulejos esmaltados de los 7 tesoros y abofeteó a Yu Xiaogan en la cara en el acto. El enfoque actual de Limo es exactamente el mismo que antes. Tuvo que usar el mismo método para lidiar con Tang Ao como lo hizo antes con Yu Xiaogan, ya que Tang Ao también era muy desvergonzado. Limo dijo esto, aunque no había sarcasmo en su rostro. Sin embargo, ese tono que sonaba muy relajado era sin duda extremadamente duro en los oídos de Tang Ao, lo que lo hizo sentir muy incómodo. Limo extendió las manos y su rostro se quedó sin palabras. Tang Ao, lo que sostengo en mis manos naturalmente me pertenece. Pero tú y la Academia Shrek son tan desvergonzados. ¿Por qué debes dar tus cosas a los demás? El tono de Limo estaba lleno de burla. Al escuchar esto, el rostro de Tang Ao se oscureció y el aura emanó de él débilmente, la presión era extremadamente fuerte. Uliena, que estaba de pie junto a ella, se sintió un poco sin aliento. Pero ahora que la situación ha llegado a este punto, no tiene nada que temer. Uliena también dio un paso adelante, salió y comenzó a enfrentar a Tang Ao directamente. Xiao Wu tiene razón. Tang Ao, la Academia Shrek quiere quitarle algo a Xiao Wu. Esto está mal. Como estudiante de último año, ¿por qué tienes que avergonzar a un estudiante de tercer año? Uliena apretó los dientes pero no dijo nada demasiado firme. Después de todo, ella no sabía que Vividon estaba mirando desde un lado y primero quería estabilizar a Tang Ao. Mientras pudiera calmar a Tang Ao y Vividon, podría sentir que algo andaba mal aquí. Entonces ambos podrían salvarse, de lo contrario, uno de ellos moriría aquí hoy. Eso sería una gran pérdida para el Spirit Hall. Aunque Uliena tenía miedo de Tang Ao en su corazón, lo que dijo todavía era razonable y lógico. Como estudiante de Shrek, ¿cómo podrías poseer una fuerza tan poderosa sin la guía de la academia? Sin ese tipo de fuerza, ¿cómo podrías conseguir esas hierbas mágicas? Ahora que obtuviste la hierba inmortal, ¿no deberías devolverla a la academia y entregársela a la alta dirección? Tang Ao resopló fríamente y también comenzó a usar el chantaje moral. Para él, mientras Xiao Wu no entregara la hierba mágica, sería un gran error, por lo que no había necesidad de encontrar excusas. Pero ahora, Tang Ao no defiende a la Academia Shrek.
Incluso si Xiao quisiera entregar las hierbas mágicas a la academia, Tangao aún se las tragaría todas él solo. Tiene mucho talento a tan corta edad. Debe ser por la hierba mágica. Solo estas hierbas mágicas pueden permitirle mostrar tal talento y velocidad a una edad tan joven. De lo contrario, Xiao-san nunca perdería contra ella. Tangao todavía estaba un poco preocupado por el hecho de que el talento de Xiao superaba al de Tan-san. En su opinión, su hijo debería ser el mejor talento de la academia. Xiao pudo superar a su hijo gracias a la hierba mágica. Si Tan-san también la hubiera conseguido, entonces el talento de Tan-san también mejorará enormemente. Es por esto que Tangao quiere conseguir la hierba inmortal. Otra razón fue lo que Tan-san le había mencionado antes, que estas hierbas mágicas podrían ayudar a Jin a crecer. Quizás la razón por la que Jin vino aquí esté relacionada con la hierba mágica. Mientras encuentre a Jin y consiga estas hierbas mágicas, podré ayudar a Jin a recuperarse más rápido. En ese caso, el secuestro de Jin sería algo bueno para mí. Tangao estaba extremadamente emocionado. Ya no me preocupaba tanto el hecho de que Jin había sido secuestrada y se desconocía su paradero. Solo quería conseguir esas hierbas mágicas de Xiao. Entonces todos los errores podrán ser compensados y las heridas de Jin definitivamente serán curadas más rápido. Los talentos del amante también pueden mejorarse. Esto es lo mejor para su familia. Al escuchar los comentarios desvergonzados de Tangao, Limo lo encontró aún más gracioso. Puso los ojos en blanco y se burló. ¿No me estás robando, Tangao? Claramente deseas algo que pertenece a otro, pero aún así te das una reputación altisonante. Tangao, ¿crees que puedes vivir con tu conciencia cuando haces algo así? Aunque Limo sabía que Tangao no debía tener conciencia en este momento, obtener la hierba mágica definitivamente le traería muchos beneficios. Dijo esto solo para disgustar a Tangao. Uliena también mostró una expresión de enojo. Miró fijamente a Tangao y repitió una frase tras otra. Tangao, no eres digno de ser un doulo titulado. Como alguien de mayor rango, le robas cosas a un estudiante de menor rango abiertamente. Me avergüenzas mucho. El tono de Uliena no era menos intenso que el de Xiao. Después de escuchar estas palabras, la presión arterial de Tangao aumentó un poco. Recordó la humillación de Tangao y se enfureció aún más. Eres tan bueno, Spirit Hall. Estás lleno de mentiras y argumentos engañosos. Tangao rugió enojado y la expresión de su rostro comenzó a volverse algo feroz. En su corazón surgieron todo tipo de ira, y las escenas del pasado y lo que sucedió hoy se entrelazaron. Esto hizo que el odio de Tangao hacia el salón del espíritu fuera aún más profundo. De repente, sus ojos fríos se dirigieron hacia las dos chicas y su voz era escalofriante hasta los huesos. Aunque no te mataré, quiero que sepas que el salón de los espíritus no puede protegerte. El salón de los espíritus no te respalda. Hoy os enseñaré lo que significa el respeto. Los ojos de Tangao estaban extremadamente fríos. Debajo de esa fría emoción se escondían años de odio reprimido y dolor hacia el salón de los espíritus, así como varios pensamientos de venganza. Jin todavía está en la Academia Shrek. Para evitar que el salón espiritual entre aquí, Tangao definitivamente no mataría a estos dos discípulos de Vividon. Pero como dijo Tangao, no podía dejarlo pasar. Debe ser castigado severamente. Tangao se calmó lentamente. En sus manos, un poder del alma comenzó a surgir y agitarse, y una aura poderosa barrió los alrededores. El rostro de Uliena se puso pálido. Pero en ese momento, una voz igualmente indiferente sonó. Tangao, no te toca darle una lección a mi discípulo. Capítulo 60. La confianza de Tangao, el arrebato de Vividon siguiendo una voz fría. Una expresión de sorpresa se dibujó en el rostro de Tangao. Ya no se molestó en atacar a Xiao ni a Uliena. Giró la cabeza para mirar en dirección a la voz. Podría ser. La mente de Tangao estaba llena de especulaciones. Pero aún no estaba seguro. Podría ser que Vividon apareciera aquí. Limo naturalmente conocía esta voz hacía mucho tiempo. Esta es Vividon, quien ha estado observando durante mucho tiempo. Ahora que se da cuenta de que Tangao realmente va a actuar, aparece con naturalidad. La figura de Vividon emergió lentamente de la oscuridad.
Estaba vestida con una túnica blanca pura, que exudaba una sensación de santidad y majestad, con una expresión tranquila en su rostro. Cuando miró a Tang Ao, una pizca de frialdad apareció en su rostro. Sin embargo, cuando miró a Xiao Yuliana, un destello de ternura imperceptible cruzó sus ojos. Pero este tipo de ternura está oculta en los ojos y es casi imperceptible. Xiao y Yuliana tenían expresiones felices en sus caras. Maestro. Los dos gritaron al unísono. Me sentí muy aliviado. Cuando los dos vieron a Vividon, inconscientemente dejaron ir la pesada piedra en sus corazones y ya no tuvieron preocupaciones. Con la fuerza de Vividon, ella naturalmente puede competir con Tang Ao. Como Vividon ya está aquí, significa que no tienen que preocuparse por lo que sucederá después. Solo Limo pensó más. No sé si Vividon está aquí sola o hay alguien más con ella. Si otro Doulo con título también apareciera aquí, estaría bien, pero si solo fuera Vividon, tal vez no podría retener a Tang Ao aquí. Al fin y al cabo, ella lleva dos cargas sobre su espalda. Limo comenzó a adivinar en su corazón. No es que subestime a Vividon, la fuerza de Tang Ao no debe subestimarse. Puede que Vividon no sea mucho mejor que Tang Ao. Las técnicas secretas de la secta Otian todavía tienen sus méritos. Vividon, no esperaba que vinieras también. Tang Ao permaneció en silencio por un rato y luego habló lentamente. Su humor se había calmado en ese momento, y cuando vio aparecer a Vividon, naturalmente se sorprendió mucho. Sin embargo, después de un breve momento de sorpresa, reprimió esa emoción. Un sentimiento de orgullo surgió en su corazón. El Papa del Salón del Espíritu no es más que esto. Tang Ao hizo tal evaluación en su corazón. No menospreció al Papa actual, pero el Papa anterior fue gravemente herido por él. Pero su fuerza en ese momento no era tan buena como lo es ahora. Mi fuerza ha mejorado mucho en comparación con antes. El cerco y la represión del salón espiritual no pudieron hacerme nada, así que ahora solo hay un Papa del salón espiritual, ¿qué puede hacerme? Tang Ao se sintió muy orgulloso. Su historial contra el salón espiritual fue que, aunque los sacrificios de su lado también fueron muy trágicos, los sacrificios en el salón espiritual fueron aún mayores. A juzgar por la comparación de fuerza entre ambos lados. Si el salón espiritual no hubiera salido con toda su fuerza, entonces no tendría nada que temer ahora. Era solo un papa. ¿Cómo no podría venir cuando un criminal del salón de los espíritus aparece aquí? Vividon habló con calma. Después de 2 días investigando la noticia, lo ha tenido muy claro. La familia real Tiendol y la secta de azulejos esmaltados de los 7 tesoros no tenían otra relación con la secta Otian, y de hecho los dos bandos estaban involucrados en un combate cuerpo a cuerpo. Esto hizo que Vividon se sintiera un poco más a gusto. Después de todo, el salón espiritual ciertamente no tiene por qué temer a la secta de azulejos esmaltados de los 7 tesoros y a la familia real Tiendou juntas, pero es una historia diferente cuando se agrega la secta Otian a la mezcla. Tales incertidumbres son suficientes para perturbar el diseño del salón de los espíritus. Pero, por supuesto, ella también aprendió otras cosas al venir a la Academia Shrek. Después de cortar la relación con Yu Xiaogan. Vividon creía que después de regresar al salón espiritual esta vez, su cultivo podría llegar aún más lejos y sus pensamientos se volverían mucho más claros. Incluso dejó que Xiao Wu se uniera al salón del espíritu. Un Soul Master de más de 30 niveles puede desatar una fuerza comparable a la de un Soul Sage. ¿Cómo pudo tanto talento estar enterrado en la Academia Shrek? Tang Ao, ¿por qué diablos viniste a la Academia Shrek? ¿Existe alguna conexión entre usted y la Academia Shrek? Vividon le lanzó una mirada fría a Tang Ao, como si quisiera saber todo lo que quería saber de él. En opinión de Vividon, Tang Ao debe tener motivos ocultos cuando llegó a la Academia Shrek. Sin embargo, la Academia Shrek es tan débil, que hace que Tang Ao sea digno de venir. Vividon acaba de recibir la respuesta a esta pregunta. Este asunto no tiene nada que ver con la Academia Shrek. El rostro de Tang Ao estaba lleno de indiferencia. Naturalmente, no quería que Vividon investigara la Academia Shrek, y primero tuvo que cortar los lazos entre las dos partes. Sin embargo, dada la personalidad de Tang Ao, naturalmente no le rogaría a Vividon. Él todavía tenía una mirada arrogante.
La expresión de su rostro también era muy fría, como una pieza de hierro silenciosa. Vividón, haz que tu discípulo te entregue la hierba inmortal. Esas cosas buenas no son algo que tus discípulos puedan conservar. Con que me las entregues, puedo irme de inmediato. Tanao propuso condiciones que ni siquiera podrían llamarse condiciones. Al fin y al cabo, todas estas cosas están a su favor. Quería conseguir la hierba mágica, pero no quería que Vividón sospechara de él, por lo que propuso irse inmediatamente después de conseguir la hierba mágica. De esta manera, Vividón no podría inspeccionar a fondo toda la Academia Shrek. Escuchando el discurso dominante de Tanao, Xiao y Uliena inconscientemente volvieron sus miradas hacia su maestro, queriendo saber la respuesta de Vividón. Solo Limo sabía que Vividón solo tenía una respuesta. Eso es cosa de mi discípulo, ¿por qué debería dártelo a ti? Tanao, ¿todavía quieres robar el salón espiritual? El tono de Vividón era muy tranquilo y no parecía enfadada en absoluto. Hablaba con calma. Entonces, ¿qué pasa con el salón de los espíritus? Vividón, incluso si tú, el papa del salón espiritual, aparecieras aquí, aún puedo decirte la verdad. Si tu discípulo no te entrega la hierba mágica hoy, nunca abandonará la Academia Shrek. Tanao miró fijamente a Vividón y gritó palabra por palabra. ¿Quieres decir que si les entrego la hierba mágica los dejarás ir? La actitud de Vividón permaneció indiferente. Pero parecía que se había rendido ante la fuerza absoluta de Tanao. Esta es la única manera de ir. Tanao se cruzó de brazos, su rostro mostraba una mirada fría y dominante que lo hacía parecer intimidante sin siquiera enojarse. En su opinión, Vividón debió haber cedido. Nunca pensé que el Papa moderno sería tan cobarde. Me temo que su fuerza no es tan grande. Si se cultiva unos años más, la situación podría ser diferente, Tanao reflexionó en su corazón. No le sorprendió en absoluto la rendición de Vividón. Después de todo, incluso el Papa del Salón Espiritual no podría obtener ningún beneficio al enfrentarse a él, y mucho menos a sus dos discípulos. ¿Cómo pudo Vividón escapar ileso hoy? Pero en ese momento, Vividón, cuya expresión había permanecido inalterada, finalmente se volvió un poco más fría. Escupe una serie de palabras frías. Tanao, eres el enemigo de nuestro salón espiritual. ¿De verdad te atreves a pedir las cosas del salón espiritual? Esto es un delito agravado. Antes de finalizar con este video quiero dar un agradecimiento especial a Herman Pagliafora, Eduardo Vergara, Gian Eap, Waxikei, Juan Hernández, Dragon Slayer, Javier Acosta, Jeffrey Rugama, Jair Efraín Candanosa Rúa, José Perea, Soy Enemigo Mortal, Maestro Crack 2, 0. Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Nach Sanma, Wilkins Ayala Cuevas, Silver Flash, Moisés Farías, Admed Enríquez, Luquitas Rojas, Miguel Antonio Abelaidas Ramos, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jesús Martínez, Pablo Alberto Guzmán Arroyo, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Cuchi y Julio César Jacobo Sánchez, y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Figvoice, novelas y fanfics en audio. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.